tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto que usted pueda informarse con nosotros esta noche. Vamos a iniciar con el detalle de las informaciones. Tras la información que trascendió acerca de 8 menores intoxicados en una escuela en Naranjo, se abren varias dudas sobre este tipo de emergencias. Por ejemplo, ¿qué medidas debo tomar como padre para evitar este tipo de situaciones? Los expertos nos guían con la siguiente información. Dos factores son los que pudieron incidir en la intoxicación. Atención por parte de Cruz Roja a 8 menores de edad en la escuela de Naranjo. En el caso de esta situación que se dio ayer, probablemente la mezcla que se hizo de la gaseosa con el alcohol fue suficiente para que llegara a una concentración donde ya había efectos tóxicos para las niñas que tomaron esta bebida gaseosa que estaba adulterada. Entre estos efectos podría existir la somnolencia e irritación, es decir, afectaciones en el sistema nervioso. Otra situación que se pudo haber dado es que el alcohol de fricciones tiene un desnaturalizante que le agregan a propósito para disuadir a las personas que la tomen como si fuera una bebida alcohólica, ¿verdad? Entonces, por eso es que se vende en las farmacias de esa forma, si no, no se podría vender en una farmacia. Cuando usted lo ingiere, da problemas estomacales, puede darle náuseas, vómito, inclusive si es en altas concentraciones, podría tener problemas en la visión. La vocera del Colegio de Químicos explica que siempre se debe hacer un estudio en las menores para determinar a qué se pudo atribuir esta situación, pero también brinda recomendaciones. Deben de tener mucho cuidado con los productos químicos que tengan en el hogar, que no estén al alcance de los niños. Si hay niños pequeños hay que tener mucho cuidado con ellos, evitar que estén a su alcance, no hacer mezclas peligrosas, tampoco hacer trasvases de producto químico del envase original a una botella de refresco o digamos que haya contenido algún alimento, porque podría haber un error ahí de que se confundan. En el Colegio de Profesionales en Orientación explican parte del análisis que se puede efectuar en el centro educativo. Hay que hacer un análisis desde las necesidades que tiene la menor, poder reconocer cuáles son los factores protectores que tiene la menor, ¿verdad? Cuáles son los factores y las herramientas con las que cuenta ella en su hogar. Pero también reconocer cuáles son las áreas débiles y por qué la menor se está comportando de esta manera. Todo esto tiene una trascendencia, todo esto tiene una causa, no es porque sí que una menor tal vez dice se me va a ocurrir llevar esto, sino que muchas veces es por lo que llevan, por lo que ven. Por su parte, en el Patronato Nacional de la Infancia mantienen el acompañamiento en este caso. Y preste mucha atención porque por una disposición del Ministerio de Hacienda, a partir del próximo 1 de septiembre, las municipalidades deberán cobrar el impuesto al valor agregado en diferentes servicios. Esto significa que al pagar por el suministro de agua, cementerios, parquímetros y el alquiler de tramos en mercados municipales, el monto final podría salirle más caro. Aparentemente, a partir de este próximo lunes 1 de septiembre, las municipalidades deben agregar el 13% al cobro de suministro de agua, cementerios, parqueo municipal y alquiler de locales en mercados municipales. De acuerdo con algunos de estos municipios, aún no se les informa de estas nuevas disposiciones. Vamos a investigar el tema porque, repito, no hemos tenido ninguna notificación oficial y estamos atenidos a lo que dispone el ordenamiento jurídico que hasta ahora hemos estado cumpliendo. En el Instituto de Fomento y Asesoría Legal, IFAM, contestaron basados en un documento oficial que se emitió en noviembre del 2021 que las municipalidades no son contribuyentes del impuesto sobre las utilidades, por lo que no están obligadas a inscribirse ni presentar declaraciones por este impuesto y se les debe excluir del sistema de la administración tributaria virtual. Pese a esto, la noticia sí preocupó a algunas personas que alquilan locales en los mercados municipales. Bueno, sí, por supuesto. Todos nos tenemos que preocupar cuando viene un impuesto porque vuelve a afectar al comercio en sí, a los que vienen al mercado, a los consumidores de los que vienen a estos lugares que es donde vienen, porque son mercados que viene gente de clase media para abajo, ¿verdad? Entonces sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque al meterle nosotros ya otro impuesto a nuestras cosas que vendemos aquí, va a encarecer todo lo que tenemos en los mercados.
pero esperan que se les dé alguna información de lo que sucedería con este impuesto, porque de acuerdo con Johnny tienen claro que el mercado es municipal y están libres de dichos impuestos. Y el inicio de la construcción de un nuevo hospital en Cartago a partir de septiembre está en veremos. Existe un referendo pendiente para que el proyecto avance en su fase de adjudicación. La presidenta de la Caja de Seguro Social, Mónica Taylor, tiene claro que es difícil cumplir con el objetivo de iniciar la construcción del nuevo hospital en Cartago el próximo mes. Nosotros todavía no hemos recibido por parte de la Contraloría el refrendo del contrato del Hospital de Cartago. Nos dicen, ellos hicieron 2 pedidas de documentos, una primera con 39 observaciones. Imagínense, de esas 39 las atendimos y remitimos nuevamente la otra información. Estamos a la espera de ese refrendo. Y es que según este documento de la Contraloría General de la República, el plazo legal que ostenta dicho órgano para resolver la solicitud de refrendo está suspendido hasta que no sea remitida información que se requiere. Bueno, hacemos una atenta y respetuosa instancia a la Contraloría General de la República para que pueda resolver en tiempo oportuno el refrendo para la construcción del nuevo hospital Max Peralta. Hemos dicho en reiteradas oportunidades, no de ahora, desde hace muchísimos años, que cada día que pasa sin que tengamos un nuevo hospital en Cartago nos cuesta vidas. Hay gente que no puede recibir la atención necesaria. El actual hospital está colapsado desde hace rato. Es una situación lamentable, cruel e inhumana para la población cartaginesa, que espera con ansias la construcción o el inicio de la construcción de este centro hospitalario. La Contraloría mencionó que desconoce el parámetro utilizado para asegurar que las obras iniciarían en septiembre. En los próximos días, la ex magistrada de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, decidirá si se postula o no como candidata a la presidencia de la República en las elecciones del 2026. De presentar su nombre, lo haría con el partido Centro Democrático Social, según lo comentó hoy en Extra Radio. Cabe recordar que Calzada, de 72 años de edad, fue la primera mujer en presidir la Sala Constitucional y se pensionó en el año 2013. Ya no es solo un partido que no es tan nuevo, sino que es un partido con un histórico que no es positivo y que le va a costar entonces recuperar. Bueno, me faltan un par de detallitos nada más y ya la semana entrante estaré tomando la decisión definitiva. Pero está más en sí que no. Bueno, digamos que estoy en el centro, como el Centro Democrático y Social. Que es el partido, ¿verdad? Ese es el partido. Que es el partido, exactamente. El diputado del Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack, economista de profesión, se postuló como precandidato a la presidencia de la República. Él habla de construir una Costa Rica sin miedo, en la que comunidades estén libres del control del crimen organizado y donde las personas puedan emprender y prosperar sin que los trámites excesivos y los altos impuestos frenen sus oportunidades. Destacó además la urgencia de reimpulsar a la clase media, facilitar el acceso a vivienda digna con crédito accesible y avanzar hacia un costo de vida más justo. El legislador fue el aspirante presidencial con ese partido en las elecciones pasadas. Ya no es solo un partido que no es tan nuevo, sino que es un partido con un histórico que no es positivo y que le va a costar entonces recuperar la legitimidad que tuvo en el 2022 o que más bien va a tener una competencia más si se quiere, más difícil en comparación a las otras ofertas políticas, porque no ha podido defenderse o mantener las discusiones alrededor del partido de una forma positiva. Después de una larga y profunda reflexión, he decidido postular mi nombre para la presidencia de la República por el Partido Liberal Progresista. Y lo hago porque creo que Costa Rica merece un gobierno de gente decente, que recupere la capacidad de diálogo y el respeto entre las partes, porque Costa Rica necesita un gobierno que vele por una mayor seguridad, mejor educación, oportunidades para todos y prosperidad.
Y el informe Estado de la Educación revela un panorama crítico con retrocesos en inversión, brechas rurales, programas eliminados, docentes en crisis y bajo desempeño estudiantil, pero también plantea soluciones para rescatar el sistema. Así lo reveló el 10º informe del Estado de la Educación. Costa Rica enfrenta un retroceso histórico en educación. Caída de la inversión, desigualdad en escuelas rurales e indígenas, eliminación de programas clave, precariedad docente y el peor desempeño en pruebas PISA, según el 10º informe del Estado de la Educación. El informe de este año, el 2025, le da continuidad al informe de 2023, donde habíamos dicho que teníamos una crisis grave en el sistema educativo, producto de problemas no resueltos y lo que sufrimos por la pandemia. Para este informe lo que decimos es que esa crisis se profundiza y persiste al día de hoy. No la hemos resuelto y se suma un nuevo elemento, que es una gestión errática y sin norte que no ha permitido dar solución a estos problemas. La inversión bajó de 7.5% a 5% del PIB, debilitando programas sociales, infraestructura y formación técnica. Las escuelas unidocentes, que representan 1/3 de la primaria, carecen de inglés, informática y recursos básicos. Bueno, el informe analiza el tema de la inversión en educación desde el año 80 y determina que en los últimos 5 años se ha dado la peor caída de los últimos 40. Y eso tiene implicaciones importantes en materia de inversión de calidad, inversión en infraestructura, mantenimiento, pero también en programas como de equidad, lo que corresponde a becas, transporte, comedores. El Consejo Superior de Educación eliminó programas sin sustento técnico, mientras docentes enfrentan sobrecarga laboral y bajos salarios. Salida es posible porque no partimos de cero. Tenemos un conjunto de fortalezas históricas que como país hemos acumulado que nos permiten diseñar la salida de una buena base, ¿verdad? No es que estamos haciendo todo desde cero como nos pasó en la crisis de los 80, sino que ya tenemos un conjunto de cosas que nos permiten avanzar con mayor rapidez. El informe propone un pacto nacional que garantice el 8% del PIB, fortalezca la formación docente, universalice currículos completos y cree un sistema independiente de evaluación. Solo así la educación podrá retomar su papel estratégico. Bueno, y este informe nos presenta ante una dura realidad que es el rezago educativo que vive en nuestro país. Vamos a analizar a profundidad este tema, pero también hemos solicitado a los candidatos a la presidencia de nuestro país que nos presenten cuáles son las propuestas que tienen justamente para poder mejorar el sistema educativo y toda la crisis en la que se encuentra este sector. Vamos a ir conociéndolos a lo largo de este bloque informativo que tenemos. Iniciamos con algunas propuestas de los candidatos. Yo creo que hay que hacer una cruzada nacional de lectoescritura que involucre no solo, por supuesto, al sistema de educación público, sino también a las universidades, a la sociedad civil, a las empresas privadas, para poder recuperar en un tiempo relativamente corto los estándares de lectoescritura en nuestro país. Hay que hacer un énfasis en la calidad de la educación y eso parte por la calidad de todo el sistema. No solo a los estudiantes, hay que evaluar a los estudiantes y mejorar el sistema de evaluación de los estudiantes, por supuesto, pero también hay que evaluar a los directores, a los centros educativos y a los mismos maestros y profesores. Hay que hacer una inversión fuerte en infraestructura educativa y para eso vamos a utilizar a los fondos de pensiones privados en modelos de alianzas público-privadas para que entonces en un lapso relativamente corto también podamos sacar a concesión 900 centros educativos que en este momento se encuentran con órdenes sanitarias. Nuestro compromiso es claro, la educación será una prioridad. Nuestro planteamiento va en 4 ejes. Aumentar el presupuesto en educación, nuestro compromiso es aumentar el gasto al máximo que nos permita la regla fiscal y la mitad de eso será solo a educación. El segundo eje será la digitalización y la transformación digital. Nos apalancaremos de la plataforma Saber que dejó la administración pasada iniciada y mejoraremos la malla curricular para insertar las habilidades y capacidades que se requieren para el mercado laboral del hoy y del futuro. El tercer punto de la estrategia es una mejora general en la gestión. Aquí le daremos muchísima prioridad a bajar las cargas administrativas del cuerpo docente para que todo ese tiempo se dedique a lo que mejor hacen, que es enseñar a nuestros niños y niñas. Y por último, en el muy corto plazo, nos vamos a enfocar en dar prioridad a la educación técnica mediante un robustecimiento de los CTPs y el INA. El INA tiene gran potencial por su despliegue en el territorio y fortaleciendo la educación dual.
1 se va a declarar una emergencia nacional educativa, en donde se va a presentar una hoja de ruta técnica sin improvisación y sin politiquería. Los pasos más importantes es el primero, tener un sistema de evaluación educativa sólido. El segundo, una plataforma de datos tecnológica para administrar esos 5.000 centros educativos y los casi 110.000 funcionarios que tenemos. A mí me parece muy valiosa la plataforma Saber. 3, hacer, basado en esos datos, un plan remedial de reactivación de las capacidades educativas de los chicos, empezando por lectoescritura y fonética, que tiene que haber una cruzada nacional. Segundo, un programa nacional de bilingüismo, definitivamente en alianza público-privada con plataformas tecnológicas que tengan una acreditación con el marco común europeo. Promover agresivamente la educación dual, que en mi opinión es la mejor política de empleabilidad que tiene el país. Reasignar fondos agresivamente para transporte estudiantil y comedor estudiantil para que todas las familias de menores recursos puedan acceder fácilmente al sistema educativo. Nosotros queremos reducir esa deserción a la secundaria por debajo del 5%. Queremos garantizar un 100% de que los estudiantes ingresen con competencias sólidas en lectura y escritura. También creemos importante aumentar en un 20% la tasa de adultos con secundaria completa, que anda muy baja. Eso sería para el 2030. Y para eso estamos proponiendo una reforma curricular obligatoria, orientada a la enseñanza por competencias. También una modernización pedagógica, tecnológica, incorporando tecnologías activas, recursos digitales, portátiles, para reducir la brecha digital y conectar a 400.000 estudiantes sin acceso a tecnología que hoy tenemos. También creemos que el acompañamiento familiar y comunitario es muy importante. Tenemos un programa que se va a llamar Mi Casa También Educa y Aprende, para involucrar a los padres en el aprendizaje de sus hijos en los momentos en que no están en la escuela. La atención prioritaria a la permanencia escolar. Y para ampliar sobre este tema se encuentra con nosotros en nuestra mesa de análisis el señor Dagoberto Bonilla, quien es investigador de este informe del Estado de la Educación. Don Dagoberto, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Don Dagoberto, bueno, definitivamente Costa Rica está reprobando en esta materia educativa y el informe nos refleja una realidad que es muy dura para nuestro país y es el estado de la educación. Y quisiera consultarle porque textualmente ustedes mencionan en el informe que Costa Rica enfrenta el mayor retroceso en la inversión pública destinada a la educación desde 1980. ¿Qué implicaciones tiene esto? Aparte de las que podemos percibir fácilmente, que es el tema de la infraestructura educativa, pero ¿qué implicaciones tiene además esta disminución en el presupuesto educativo? Mire, como país habíamos aprobado una serie de acuerdos que garantizaran un financiamiento mínimo para el sistema educativo costarricense. Desde el año 97 se estableció un piso del 6% del Producto Interno Bruto. Desde 2011, ese piso se elevó a un 8%. Esto lo que buscaba era garantizar un conjunto de recursos para solventar una serie de necesidades que arrastraba el sistema educativo costarricense, no desde esos años, sino desde mucho más atrás, justamente desde esa década de los 80 que usted señala. En esa época, la inversión en educación cayó abruptamente y generó efectos en lo que se denominó una generación perdida en Costa Rica. Y esto es un grupo de población, una cohorte de personas que no lograron terminar la secundaria y que hoy sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo se ven muy limitadas. Acá el señalamiento que hacemos es que entramos en una etapa de retroceso y eso tiene múltiples implicaciones, ¿verdad? Cuando empezamos a analizar, por ejemplo, las condiciones laborales docentes, nos encontramos que los salarios en términos reales se encuentran estancados. Básicamente no han crecido en la última década. Eso por un lado. Ya usted señalaba los efectos en materia de inversión, en mantenimiento. Cuando hacemos sondeos y encuestas con centros educativos, principalmente en zonas rurales, siempre hay un elemento, un denominador común que ellos señalan, que es la carencia de recursos
la carencia de infraestructura adecuada, por ejemplo, escuelas o docentes que aún no tienen servicios de agua ni electricidad. Pero hay otro tema muy importante, que es el tema de la conectividad. Entonces, también aquí impacta las posibles inversiones que pueda hacer el país en este ámbito. Además, hay otros efectos que también tiene sobre programas de equidad, que, por ejemplo, el tema de transferencias y becas es uno de los sectores que más se ha visto afectado en los últimos años, producto de ese recorte. Entonces, estas decisiones terminan afectando a un grupo de población, decimos nosotros, las más vulnerables, es decir, aquellas que requieren este tipo de apoyos para continuar sus estudios, para poder acceder y, muy importante, poder terminar. Ahora bien, terminar, y decimos nosotros, una educación de calidad, que ese es el otro elemento. Si no mejoramos la inversión en educación, es difícil garantizar los espacios, los ambientes de aprendizaje adecuados, los materiales y los recursos para poder desarrollar adecuadamente las lecciones, por un lado, pero por otro también es importante invertir en mejorar la calidad del desarrollo profesional docente. Don Dagoberto, El informe también. perdón que lo interrumpa ahí en ese punto porque me parece muy importante eso que usted menciona, el tema de la calidad. Y justamente quisiera nada más detallar un dato que ustedes mencionan, y es que Costa Rica registra el peor desempeño histórico en las pruebas PISA. Es lo que menciona el informe que ustedes realizan. Pero además, algo que debería alarmarnos muchísimo es que se están graduando estudiantes en secundaria que apenas muestran niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático propios de un tercer o cuarto grado. Eso es lo que estamos viendo en el sistema educativo, según lo que ustedes mencionan. Quisiera que nos ampliara un poco más al respecto. Efectivamente. Sí, en ediciones anteriores ya nosotros hablábamos que esta crisis arrancaba con una serie de problemas estructurales, pero también un conjunto de problemas que nosotros en aquel momento denominamos pobreza de los aprendizajes. Esto implica esas debilidades que puede experimentar una persona de 10 años para lograr entender un texto simple, ¿verdad? Entonces, ya nosotros empezábamos a señalar que todo el efecto del apagón educativo que nosotros asociábamos con aquellas etapas de interrupciones que arrancaron con las huelgas del 2018, luego lo que ocurrió con la pandemia y años después, digamos que continuamos siempre manteniendo clases a distancia, iba a tener un impacto. Y el llamado que nosotros hacíamos en ese momento era a buscar alternativas para salir de esa crisis. Sin embargo, en esta edición lo que señalamos es que esa crisis, lejos de resolverla, más bien se profundizó. Y se profundizó por un conjunto de malas decisiones, ¿verdad? Que giran alrededor de este campo. Por ejemplo, en el 2001 se hablaba o teníamos un plan integral de nivelación académica que estaba diseñado para trabajarse durante varios años. Sin embargo, este es un ámbito donde hicimos borrón y cuenta nueva. Arrancamos con una serie de pruebas comprensivas, luego las abandonamos en este 2024 y bueno, ahí han venido una serie de intermitencias en la toma de decisiones para abordar este tema de crisis de aprendizajes, pero lo cierto es que esas medidas no lo han logrado atender de manera adecuada, generando un efecto que, como usted señala, los estudiantes van avanzando en el sistema, incluso llegan a la universidad con problemas importantes de dominio de una serie de habilidades. Por ejemplo, para este informe se identificaron casos en la Universidad Nacional de que solo una persona tenía el dominio adecuado en competencia lectora, ¿verdad? Entonces, eso tiene implicaciones importantes. Ya también sabemos que hay importantes rezagos en matemáticas y en otras áreas, y de ahí que el informe busque de manera propositiva tratar de salir de esa crisis. ¿Cómo? A través del abordaje de un conjunto de estrategias de mediación específicas que permitan a los docentes, con un acompañamiento adecuado, poder trabajar con las personas estudiantes
que presentan este tipo de rezagos. Don Lo otro Dagoberto, muy importante. perdón, lo interrumpo de nuevo porque es súper importante, creo que poder destacar cuáles son las propuestas, ¿verdad? Además, esos señalamientos que están haciendo ustedes en el informe para poder revisar qué es lo que se tiene que trabajar como estrategia nacional. Vamos a revisar porque al inicio también estuvimos solicitando a los candidatos presidenciales que nos presentaran algunas de las propuestas que ellos tienen en este ámbito educativo. Vamos a ver algunas otras propuestas que también los candidatos nos han presentado y continuamos con usted para seguir analizando estos importantes datos que nos están comentando. Nuestro gobierno tiene una vicepresidenta experta en temas de educación. Lo que quiero decir con esto es que para nosotros la educación es algo muy importante. Sin embargo, como usted dice, existen falencias muy básicas que se van pues acumulando en temas tan básicos como la lectura y las matemáticas. Nosotros pues tenemos una alianza estratégica con un programa global que se llama Genius Inc. Genius es una metodología de 24 pasos para aprender a aprender. Y es muy interesante porque es una metodología que utilizan niños desde pequeños hasta doctores universitarios que cuando llevan el programa entienden cómo es que ellos tenían que estudiar desde el principio. Hay un programa piloto que se hizo aquí en Costa Rica, en la zona de Jacó, cerca de la comunidad de Los Sueños. De hecho, esto es algo que fue financiado por una de las personas que vive en Los Sueños, un norteamericano que está ahí pues, viviendo. Primero, Consejo Superior de Educación, la política pública en materia educativa está deficiente, no tenemos una política pública en esa materia y eso tiene que pasar por un cambio en la conformación del Consejo Superior de Educación. Segundo, malla curricular. La malla curricular no está adaptada a las necesidades reales, no hay un verdadero enfoque en temas importantes como vocación técnica, idiomas, no se enfatiza ya en valores, principios y en convivencia en sociedad. Tercero, evaluación. Hay que mejorar el sistema de evaluación que se está viendo reflejado esa caída en las pruebas PISA. Vamos con una política de infraestructura, alianzas público-privadas, por una parte, reordenamiento de las finanzas para que muchos aspectos del gasto público que son superfluos se detengan. Ahí escuchábamos algunas de las propuestas de los candidatos, pero quiero regresar también con don Dagoberto para seguir hablando acerca de estas propuestas que ustedes hacen, don Dagoberto. Y usted mencionaba el tema del desempeño docente. Con respecto a este tema, ¿qué se debe mejorar en la formación y también en la ejecución docente en el país? Y el tema docente hay que abordarlo de distintas aristas. Por un lado, cuando uno piensa en el sistema de contratación, ya desde hace más de 5 años se aprobó una ley de idoneidad docente. Sin embargo, es un proceso que todavía está en marcha, todavía no se está ejecutando. Entonces hay que arrancar con esos procesos de selección, garantizando que las contrataciones sean de calidad. Sin embargo, bueno, eso tiene un efecto sobre los nuevos ingresos. De ahí que sea muy importante fortalecer lo que es el desarrollo profesional, ¿verdad? Centrándose principalmente, como decía, en esas fortalecimiento de esas didácticas específicas que de repente los docentes, tanto de primaria como de secundaria, requieren abordar con sus estudiantes. Pero es muy importante también, y ahora que alguno de estos señores mencionaba, empezar a hablar del sistema de macroevaluación costarricense. Aquí el país, el informe señala que requiere una agencia autónoma de macroevaluación y para esto el país tiene que ir avanzando en la rigurosidad de las distintas pruebas técnicas que aplica, que estas sean pruebas de calidad, ¿verdad? Que garanticen comparabilidad en el tiempo, que es un tema que nosotros hemos venido señalando. Es decir, estas pruebas tienen que servir para poder modificar la forma en que se trabaja en las aulas, es decir, que sirvan de un insumo poderoso para empezar a resolver esas debilidades de aprendizajes, ¿verdad? Entonces, es importante que estas pruebas, por ejemplo, incorporen factores asociados para poder determinar
qué tipo de variables son las que más terminan impactando en el rendimiento de una persona estudiante. Es decir, el país requiere avanzar nuevamente en un conjunto de políticas que aprovechen o que se tomen decisiones, pero basadas en la rigurosidad científica, ¿verdad? Es decir, no medidas improvisadas sin sustento técnico, que es un poco el cuestionamiento que ha hecho en relación a algunas de esas decisiones, como la eliminación de ciertos programas importantes, como en su momento ha sido el Programa Nacional de Informática Educativa, sin tener una alternativa lista, digamos, y eso generó importantes problemas en la transición hacia el programa que se propuso posteriormente, que es el Programa Nacional de Formación Tecnológica. Pero indudablemente, otro elemento que hay que trabajar fuertemente con los docentes es el de las competencias digitales, que también este informe ha indicado a través de diferentes ediciones. Don Dagoberto, el informe ustedes señalan una hoja de ruta para los próximos 15 años, no sé si podríamos interpretarlo así, que nos tomaría 15 años retomar un poco el rumbo, alcanzar un nivel que es el que esperamos y deseamos para la educación del país. ¿Y cuáles serían tal vez esos principales puntos, si pudiéramos mencionarlos brevemente, que contempla esta hoja de ruta? Sí, ese llamado, digamos, proviene de esa caída en la inversión, ¿verdad? Lo que el informe señala es que la caída ha sido abrupta, que es fácil recortar, sin embargo, recuperar la senda de inversión es lento. Es decir, también reconocemos la realidad fiscal que tiene el país, de ahí que el informe señale que la alternativa es trabajar con metas concretas, específicas, con objetivos evaluables, en diferentes ámbitos que van desde garantizar el acceso universal, desde preescolar hasta la educación diversificada, ofrecer el currículum completo en todas las modalidades, porque por ejemplo la gente desconoce que en la primaria, por ejemplo, menos del 10% de las escuelas ofrecen todas las asignaturas que deberían dar. Entonces ahí propone una serie de metas de cómo ir incrementando la cantidad de escuelas y esta meta es alcanzar más de 1000, por ejemplo. Pero también hay un conjunto de alternativas que van en la línea de solventar esas principales necesidades de infraestructura en esos centros que presentan órdenes sanitarias. Además, financiar, como ya señalábamos, esta política de desarrollo profesional, es decir, estas medidas que han sido consultadas con diversos actores de la sociedad apuntan a objetivos estratégicos con metas cuantificables y lo importante es señalar que para estas que identifica el informe ocuparíamos un 8,5% del Producto Interno Bruto para salir de ellas. Alcanzarlo el próximo año o el siguiente sabemos que no es posible, de ahí que se proponga esa senda gradual. Y eso significaría invertir entre un 0,11% del Producto Interno Bruto a un 0,33%. Ya con eso podríamos empezar a revertir esa tendencia y a ir atendiendo problemas estratégicos, ¿verdad? Que es un poco lo que este informe propone. Don Dagoberto, muchas gracias de verdad por haber compartido con nosotros este análisis de esta situación educativa del país. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes y a darle seguimiento porque son muchísimos los datos además que nos reflejan los retos que tenemos como país y la hoja de ruta que esperamos que podamos tener más claro este panorama para seguir avanzando. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y nosotros vamos a cerrar también con las propuestas que solicitamos a los candidatos presidenciales que tienen para el sector educativo. La niñez y la educación son fundamentales, son esenciales. Nos duele mucho que en los últimos años el estado de la educación haya reflejado un deterioro significativo en la lectura y en la forma de escribir de nuestros niños.
Por eso, dentro de esta forma de ver el nuevo país que nosotros queremos recuperar, estamos pensando en establecer una línea, una dirección para que los niños de preescolar y de primaria durante 60 minutos diarios practiquen la lectura. Eso le va a permitir una mayor fluidez, no solo en la lectura, sino que va a mejorar lo que se llama la conciencia fonológica. Y por supuesto les va a permitir hacer mayores y mejores producciones de texto, es decir, va a escribir mucho mejor. Para invertir más en las casi 1000 escuelas que tienen órdenes sanitarias, en recuperar becas Avancemos, en recuperar comedores escolares, transporte escolar, todo aquello que hace que los muchachos lleguen con buena disposición a estudiar. Necesitamos un proceso de mentoría cercano al educador que lo ayude a mejorar y lograr lo que queremos, que nuestros hijos estén preparados para enfrentar este mundo que tenemos allá afuera. Hay que retomar toda la crisis de infraestructura que existe en las zonas periféricas especialmente, y hay que atender con urgencia que los recursos necesarios para que, por ejemplo, las personas puedan tener la movilidad y cumplir con toda la movilidad del sistema educativo desde la primera instancia, kinder, materno, hasta que termine el proceso con educación universitaria. Ese encadenamiento debe ser entendido desde el proceso educativo como un eje fundamental para que las personas puedan salir con las competencias necesarias para enfrentar la vida social. Hay que hablar de herramientas para emprender. Muchos emprendedores fracasan, la mayoría en el plazo de 3 años, porque empiezan a emprender sin tener las herramientas. Cómo se emprende, lo hacen a puro corazón, lo hacen con la mejor voluntad, pero no lo logran por eso. En el sistema educativo debe dárseles esas herramientas, y por supuesto hay que darles herramientas también para valores, para tener los valores de esta sociedad, que es una sociedad de paz, una sociedad que no es violenta, y lamentablemente hoy estamos viendo mucha violencia. 9:36, hacemos una pausa y cuando regresemos, agentes de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del OIJ capturaron a Jorge Picado Grijalva, alias Noni, un costarricense requerido por la justicia de Estados Unidos. Y la implementación de la red 5G por parte de Colby marca un salto histórico en la conectividad nacional. Con verdadera tecnología de quinta generación ofrecerá velocidades inéditas, menor latencia y más dispositivos conectados, transformando la experiencia de los usuarios, empresas y sectores productivos. Le ampliamos esta información en nuestra sección de tecnología. Colby no solo dio un paso hacia la red 5G, está implementando verdadera tecnología de quinta generación con una arquitectura moderna que permite velocidades de hasta 1 giga, baja latencia y la conexión masiva de dispositivos. Nosotros hemos seleccionado lo que se llama una arquitectura de tipo standalone, que precisamente es la que permite dar estas aplicaciones. En otras partes del mundo se ha colocado arquitectura que se denomina de tipo non-standalone, que en realidad no permite nada de esto, ¿verdad? Realmente es una experiencia muy limitada, y en el caso nuestro estamos trayendo lo mejor, lo más innovador, y lo que le va a permitir al ciudadano costarricense tener una mejor calidad de vida y una mejor experiencia. Esto abre oportunidades en salud, educación, turismo, agricultura e industria, con aplicaciones que van desde operaciones remotas hasta robótica avanzada. Las empresas apuestan por una infraestructura real de 5G que garantiza a los usuarios experiencias de velocidad pura, descargas inmediatas y la posibilidad de subir archivos pesados en milisegundos. La cobertura alcanza las 7 provincias en este plan piloto para sus usuarios. Queremos que todos nuestros clientes y que todos los costarricenses vengan a probar una red real 5G. Dentro de los beneficios tenemos muchos, pero principalmente es velocidades de hasta 1 giga. Poder disfrutar de nuevos modelos, poder disfrutar de promociones exclusivas, y esto va a ser en toda la zona de cobertura que tenemos a nivel país. Tenemos radiobases en las 7 provincias e incluimos todo lo que es nuestra área metropolitana. También estamos en Guanacaste, en Liberia, Nicoya, Pérez Celedón, nos vamos para la zona sur, estamos en Limón, Cartago. Con planes que duplican gigas, aplicaciones ilimitadas y equipos compatibles, empezando con la marca como Honor,
Colby pone a disposición de clientes y empresas una red innovadora que transformará la productividad, la conectividad y la calidad de vida digital. Principalmente son clientes que tengan este uso elevado de velocidad, gamer, que descargan, que tienen streaming, que generan contenido, los generadores de contenido, todas las pymes que hoy trabajan y que hacen sus videos. Esto le va a permitir enviarlos, subirlos a la red en milisegundos. Con esta apuesta, Colby no solo moderniza la red móvil del país, sino que acerca a Costa Rica a un futuro donde la conectividad será la base de la innovación y el desarrollo. Bueno, a las 9:44 es momento de irnos hasta Guadalupe. Ahí está nuestro compañero Chris Brenes, que nos tiene muy buena información y está así ya usted como de juernes, más o menos. Chris. Sharon Salazar, fuerte el aplauso. Muchas gracias, Gabriela. Correcto, nosotros estamos ubicados acá desde el bar y restaurante El Chalet en Calle Blancos, porque hoy es la gran semifinal de Así Canto Yo, un concurso de canto que sin duda alguna nos ha traído hasta este lugar con un ambiente increíble que estamos disfrutando acá precisamente de este sector, porque hay prácticamente 16 semifinalistas en esta segunda etapa, de la cual 5 de ellos estarán disputándose la gran final de hoy en 8 días, también en este mismo lugar. Un ambiente increíble, muchos artistas de diferentes zonas del país están disfrutando de este concurso que se lleva a cabo ya en varias etapas, y esta es la semifinal. En este momento se está presentando una de ellas, que es Sharon Salazar, quien está cantando, que es precisamente la segunda en presentarse esta noche. Un ambiente que de verdad es digno de poder darle ese valor al artista nacional, y en el cual muchos patrocinadores y muchas familias, amigos, porras, han venido precisamente acá a acompañar a cada uno de sus participantes. Repito, esta presentación ha venido en diferentes etapas y hoy en la gran semifinal aquí en Calle Blancos, en bar y restaurante El Chalet. Vamos a escuchar un poquitito del ambiente.
Bueno, y pasamos a otras informaciones en el campo de los sucesos. Agentes de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del Organismo de Investigación Judicial capturaron a Jordi Picado Grijalva, alias Noni, un costarricense de 32 años, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos por el aparente delito de tráfico internacional de drogas. Este hombre se convierte en el quinto extraditable detenido en Costa Rica tras la aprobación de la ley que reformó el artículo 32 de la Constitución Política, permitiendo la extradición de nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo. Noni es hermano de Luis Manuel Picado Grijalva, alias Shock, quien fue arrestado en Londres el pasado 29 de diciembre en una operación coordinada entre la DEA y el OIJ. La captura de este responde a una solicitud oficial ingresada el lunes por un tribunal estadounidense, enviada a la Cancillería y tramitada de forma inmediata hasta la Corte Suprema de Justicia, que emitió la orden de detención el miércoles en la mañana. El detenido permanecerá a la orden de las autoridades judiciales de Costa Rica mientras se reciben los documentos oficiales desde Estados Unidos. Será un tribunal penal el que determine si se cumplen todos los requisitos para concretar la extradición y coordinará el plazo con las autoridades norteamericanas. El día de hoy, en horas de la tarde, se logra ubicar el vehículo en el cual él se transportaba en las inmediaciones de la galera de Curriabat, la cual colinda con Tres Ríos. En ese momento, en un dispositivo bastante fuerte de OIJ, pues intercepta el vehículo en el cual iba este sujeto, alias Noni, se le reduce a la impotencia, se le detiene, se le informa que se trata de una extradición y es llevado hasta el primer circuito judicial de San José. Importante destacar que esta persona, alias Noni, es hermano de Luis Manuel Picado Grijalva, alias Shock, el cual también fue detenido en Inglaterra. Y Escazú vivió una escena que pudo terminar en tragedia la madrugada del 10 de agosto. Un hombre bajo los efectos del alcohol condujo en contravía por un extenso tramo en pleno centro de la ciudad, poniendo en riesgo su vida y la de decenas de conductores. Según informó la Policía Municipal de Escazú, el sujeto pasó frente a una patrulla mientras hacía la peligrosa maniobra. A pesar de las advertencias, el conductor se negó a detenerse y continuó su recorrido temerario. La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los oficiales lograron interceptarlo. Al hacerle la prueba de alcoholemia, se confirmó que el hombre manejaba con un grado de ebriedad considerable. Las autoridades recalcan que este tipo de conductas, además de ser un delito, puede provocar accidentes fatales. El conductor fue puesto a la orden del Ministerio Público. La Policía de Control de Drogas intervino una casa aparentemente utilizada como punto de venta de estupefacientes en Pueblo Nuevo, distrito de Pavas, frente a la línea férrea, logrando la detención de un sujeto con amplio historial delictivo. El operativo se dio tras varios meses de investigación. En el lugar fue aprehendido un hombre de apellidos Mendoza Cerdas, de 27 años, quien cuenta con expediente judicial por robo agravado, robo con violencia sobre las personas y 18 anotaciones por tenencia de drogas. Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron 30 dosis de cocaína, 8 gramos y 70 dosis de crack, 2 gramos y 16 dosis de marihuana, así como 43,000 colones en efectivo. En la acción policial participaron oficiales de la Unidad Especial de Apoyo, la Unidad Canina, el Grupo de Apoyo Operacional y la Policía Municipal de San José. Mendoza fue remitido al Ministerio Público y enfrentará una causa por supuesta venta de drogas, delito que contempla penas de 8 a 15 años de prisión. La Dirección Regional de San José apoya una operación de investigación de allanamiento de la Policía de Control de Drogas en el sector de Pavas. Esto también en conjunto y con apoyo de la Policía Municipal de San José. Cabe destacar que, como dato preliminar, tenemos 3 sujetos aprehendidos y además continuamos con una operación desplegada en toda esta zona de aproximadamente 50 policías. Pero bueno, si no se sufre, no es Herediano. Si no se sufre y se queda eliminado. Además. Gracias, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Así llegamos nosotros al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan una excelente noche.